En su palabra, todo suficiente, su pueblo, nosotros, sus hijos, descubrimos y encontramos un Dios fiel, poderoso, sabio, omnipotente, omnisciente, misericordioso, compasivo, bondadoso, soberano, y todo eso a favor nuestro, a favor de todos los creyentes. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Salmo espíritu y verdad 19, es necesario del que le versículo adoren. 7 al 10. Bienvenidos al La programa de ley hoy. de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del pan. Amén. Oremos. Padre Celestial, rogamos tu dirección al entregar el mensaje de tu palabra y en cada púlpito donde se predica la sana doctrina y el puro evangelio. Por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo rogamos. Amén. La suficiencia de las Sagradas Escrituras. La doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras es un principio fundamental de la fe cristiana, de nuestra fe. Decir que las Escrituras, de inicio, Génesis a fin, Apocalipsis, son suficientes, significa que la Biblia es todo lo que necesitamos conocer acerca del camino de la salvación por los méritos de Jesucristo en la cruz y en la resurrección, el camino de la santificación, y esto nos permite equiparnos para la vida de fe y servicio que llevamos. Ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas. La Reforma Protestante del siglo XVI reafirmó la suficiencia de la Escritura. En su principio eran 5, pero quiero enfatizar uno, de sola Escritura, enseñando que solo la Biblia es necesaria para proporcionar las palabras divinas para toda la vida humana. En contraste con la autoridad del Papa y las muchas tradiciones de la entonces Iglesia Católica, Apostólica y Romana de ese tiempo, que fueron elevadas al nivel de la Escritura, o incluso más importantes que la Escritura, la sola Escritura recuperó el concepto bíblico de darle a la Biblia la más alta prioridad en asuntos de fe y vida. Las Escrituras son la palabra de Dios. Ella es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada divinamente. Señala Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. No es inspirada por hombres. El Espíritu Santo es el autor, aunque utilizó hombres para escribirlas. Dice segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En nuestro mensaje vamos a considerar dos grandes ideas principales. En primer lugar, las características de la palabra de Dios, y en segundo lugar, la suficiencia de las Sagradas Escrituras para nuestra vida. Abordemos en primer lugar las características de la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y tiene una función vital en nuestra vida cristiana. Por eso es necesario pensar en su naturaleza y en sus múltiples características. Abordaré algunas de ellas y mencionaré las referentes al pasaje bíblico leído. La palabra de Dios es perfecta completamente. Es todo lo que Dios quiere que sea. Es como, a manera gráfica, la perfección orgánica de una flor, por ejemplo, la rosa, y no la perfección mecánica del motor de combustión interna. La primera es perfecta y completa en todas las etapas de su desarrollo, de la rosa.
En cambio, el segundo ejemplo es el resultado de mucha prueba y error a través del esfuerzo inventivo. El despliegue histórico de la redención es también el despliegue histórico de la doctrina de la revelación. En cada punto, la palabra de Dios proveyó y provee y proveerá a los creyentes de todo lo que necesitaban, necesitamos y necesitaremos para nuestra vida de fe y para nuestra conducta. La palabra de Dios también está libre de cualquier imperfección o defecto introducido por la mano del hombre. Debido a que es perfecta, la palabra de Dios también es segura. Como testimonio o testigo es verdadera y digna de confianza. Dios no falla. No se puede desacreditar a sí mismo, tampoco su palabra. La palabra de Dios es segura como revelación de lo que el hombre debe creer acerca de Dios y como norma de lo que Dios requiere del hombre. Como Dios no cambia, no se muda, su palabra permanece para siempre segura como verdad inmutable e inalterable. Por eso el salmista, dentro de muchos pasajes, escribió en el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es viva y eficaz, a diferencia de muchos otros libros religiosos. El término viva significa viviente o llena de vida. Esta vida de la palabra es nada menos que la vida de Dios mismo, porque tal como Dios es, así es su palabra, viva. Esta vida es también poder o energía, poder aprovechado para la obra. La vida de la palabra de Dios se ordena y se aplica al cumplimiento de sus propósitos. Es así como el profeta Isaías, en el capítulo 55, 11, escribió, en cuanto a la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Como semilla viviente, la palabra de Dios tiene poder para dar fruto en la vida de los creyentes, en su vida y en la mía, como se describe perfectamente y con detalle en la parábola del sembrador, donde la semilla es la palabra de Dios, Mateo capítulo 13. Por ende, debido a que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, su vitalidad y potencia no se agota ni disminuye a través del tiempo y a través de la historia. La Biblia no es antigua o moderna, es eterna, posee el mismo atributo que posee Dios. La Biblia también es infalible, no hierra, no se equivoca, no enmienda sus dichos o mandamientos en el camino para reparar o corregir lo dicho. La palabra de Dios es absolutamente correcta o justa, ya que no se desvía de la conformidad perfecta a cualquier estándar por el cual la verdad es medible. Además, la palabra de Dios es fiel. El término fiel significa que las enseñanzas y promesas contenidas en la Biblia son absolutamente verdaderas y confiables. Dios, como fuente de esta palabra, ya que Él es autor, es fiel y cumplidor de sus promesas. Él no se puede desacreditar, no se puede negar a sí mismo. Cumple a cabalidad y de manera perfecta lo que promete. Números 23, 19 nos dice, si recuerdan este pasaje, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel a su palabra, principios, mandamientos, preceptos, lo que significa que sus promesas y enseñanzas son seguras, confiables, certeras y siempre se cumplirán. La palabra de Dios es pura, como lo leíamos en el Salmo. La palabra de Dios es pura, eso quiere decir que es sin amalgama alguna, ninguna mezcla de impureza, error o imperfección. Tal como la luz pura es clara y brillante, cuyos rayos penetran las profundidades del alma humana. Donde un psicólogo, un psiquiatra o cualquier especialista no puede ingresar en la mente, en el corazón, en el alma de una persona, la palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios también es una llama que no se apaga ni extingue.
No parpadea ni fluctúa. La palabra de Dios además es limpia, porque es libre de toda corrupción y de todo lo que corrompe o contamina. La declaración de Agur en el libro de los Proverbios, la mayoría del libro de los Proverbios lo escribió Salomón, pero en Proverbios 30 lo escribió Agur, señala: toda palabra de Dios es limpia, y enfatizo, toda. Es escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es pura, lo cual indica que sus palabras y sus promesas son dignas de nuestra confianza porque son probadas, acreditadas, auténticas y se ha demostrado que son verdaderas. En el hebreo original, el término limpia o limpio, traducido como puro, significa probado como verdadero o confiable sin defecto. Lo vuelvo a enfatizar: probado como verdadero, confiable, sin defecto. En lo que la humanidad no se puede encontrar, en Dios sí. La palabra también de Dios se asocia con la fundición o con ser refinado y purificado por el fuego, como lo declara el Salmo 12:6, que dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, son sin defecto alguno, como plata purificada en crisol, como oro refinado 7 veces. Y el número 7 indica perfección absoluta. La palabra de Dios no contiene ninguna mezcla de impurezas, error o imperfección. Cada palabra se refiere a cada declaración y revelación en el registro inspirado, es decir, la Biblia, o en otras palabras, a todo lo que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es la fuente de verdad definitiva, infalible y confiable. Cada palabra, vuelvo a reiterar, es sin defecto, perfecta y sincera. No hay en ella el más mínimo indicio de falsedad, corrupción o deficiencia. Otra característica es recta, algo muy difícil de hallar en el ser humano por sus propios méritos. Salmo 33:4 nos dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra con verdad hecha. Cuando se nos viene a la mente la palabra recta o rectitud, tiene que ver con justicia, con equidad, con ecuanimidad. Esta frase significa que la palabra de Dios es verdadera, es justa y confiable. A la vez, implica que las enseñanzas y revelaciones de Dios son absolutas y perfectamente correctas y pueden ser tomadas como base y fundamento para la fe y la vida. Esto significa que las acciones de Dios son confiables y reflejan su carácter perfecto. Esta seguridad, esta rectitud, anima a todos los creyentes, sin excepción alguna, a confiar en la providencia y la guía de Dios en sus vidas, porque nunca va a fallar. También la palabra de Dios es verdadera y justa. Para ser más precisos, la palabra de Dios es verdad, porque Dios es veraz. Dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. Es un libro de verdad, sin mezcla de falsedad o error. Asimismo, es un libro de justicia de principio a fin. Es justa en lo que exige del hombre como criatura, justa en el juicio que pronuncia contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y justa en la promesa que establece la justificación por la fe y paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recapitulando, en esta primera idea principal, la palabra de Dios es perfecta, viva y eficaz, infalible, fiel, pura, recta, verdadera y justa. Abordemos nuestra segunda idea principal. La palabra de Dios es suficiente para toda nuestra vida. Es verdad que la naturaleza y toda la creación de Dios nos revela su existencia y hace, como dice Romanos capítulo 1 y Salmo 19, inexcusable no reconocerlo como Dios creador y sustentador, al igual que la revelación viviente en la persona de Jesucristo, la encarnación. Pero eso no es suficiente. Dios quiso, le plació en su voluntad perfecta dejar escrito todo lo que nosotros necesitábamos
necesitaremos conocer acerca de Él mismo, sus perfecciones, de cómo relacionarnos con Él, cómo agradarle, de qué alejarnos. También nos indica el camino de la salvación, de la santificación y la manera de glorificarle por medio de nuestra obediencia. En 2 Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, Pablo le escribe a Timoteo: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En esta carta, Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le exhorta a seguir las enseñanzas de su abuela Loida y su madre Eunice, que tuvieron gran influencia en Timoteo, porque estas enseñanzas son la fuente de la sabiduría, son suficientes para conocer todo lo que Dios quiere que sepamos y apliquemos a nuestra vida. Le recuerda que las escrituras son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instituir o instruir en justicia. La palabra de Dios y todo lo que ella conlleva son útiles y suficientes para enseñar el camino de la salvación en Cristo Jesús, único camino. Solo la palabra de Dios tiene el poder para crear fe que proviene de Dios. Romanos 10:17 señala que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fuente genuina. Son útiles y suficientes para enseñar el camino, además de la salvación, la santificación. Juan 17:17 declara: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos capacita para vivir santamente y sabiamente, si la conocemos. La palabra de Dios es fuego capaz de consumir las impurezas en nuestra propia vida. La palabra de Dios a la vez es martillo que golpea, que destruye fortalezas, toca los corazones y es capaz de transformarlos, como dice Jeremías 23:29. ¿Y por qué es así? Porque tiene las características y las perfecciones de Dios mismo, ya que Él es su autor. Cuando la santificación está ausente de nuestra vida, no es culpa de Dios ni de la Biblia, es por nuestra negligencia, porque muchas veces no acatamos su mandato. Por eso su palabra debe ser leída, aprendida, estudiada y aplicada a la vida. En palabras simples, debe ser obedecida. La palabra de Dios es útil y suficiente para redarguir. A través de ella podemos reconocer lo malo que hay en nosotros, lo que desagrada a Dios, puesto que ella nos reprende. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, describe lo antes mencionado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es útil y suficiente para corregir nuestra vida y también a otros que estén en el error. Ejemplo de esto último lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 25 al 26, donde irrumpe en la iglesia un gran orador, lo más probable griego, Apolos. Pero Priscila y Aquila, maduros en la fe, lo llaman aparte y le enseñan y le instruyen aquello que le faltaba. La palabra de Dios es útil y suficiente para instituir en justicia. Las escrituras nos enseñan a hacer lo correcto, a evitar lo malo, donde quiera que estemos. Nos enseña a comportarnos honorablemente, respetuosamente y con valentía moral, es decir, saber decir no con autoridad a lo que es malo.
Miqueas 6:8, Deuteronomio 10 del 12 al 13 lo confirman. Ella nos enseña a obedecer. No está innato en nosotros el obedecer la palabra de Dios. Es innato en nosotros, por nuestra vieja naturaleza, el desobedecerla. Por eso es una fuente de enseñanza e instrucción. La palabra de Dios es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, acabado, completo, intachable, íntegro, enteramente preparado, capacitado, instruido para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para conocer todo lo que Dios quiere que conozcamos de Él, y conocerlo debe ser el objetivo más importante de nuestra vida. No sé si recuerdan Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Mientras más lo conozcamos, mejor será nuestra vida espiritual y más fácil nuestra vida de obediencia. Esto permitirá que se cumpla nuestro fin principal, glorificar a Dios con toda nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dios dejó en su palabra, la Biblia, este precioso medio de gracia, la revelación de su mente, de su corazón, de su voluntad, de su plan perfecto. Entonces, no necesitamos nada fuera de su mente para guiar nuestra vida. Para ser transformados según su semejanza, no necesitamos otra revelación, como por ejemplo buscan los carismáticos, sueños o profecías humanas que algunos pretenden en la actualidad aceptar como palabra de Dios añadida a lo que ya está escrito, siendo que la escritura es absolutamente suficiente. Segunda a los Corintios 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Basta y es suficiente la palabra de Dios para todo aspecto de nuestra vida. Ya no hay más revelación. Esta quedó estipulada en el canon que conforma los 66 libros que conocemos. La palabra de Dios es suficiente para cultivar la esperanza en nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5 nos dice: porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que en vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Dios es fiel y cumple a cabalidad todas sus promesas. En medio del mundo convulsionado que estamos viviendo, sabemos que Dios es fiel. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no se muda. Por ende, esta verdad debe elevar nuestro ánimo frente a la adversidad y a los problemas, y también elevar nuestro espíritu, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien viene por nosotros, su iglesia. También la palabra de Dios es suficiente para consolarle, a usted y a mí, a su pueblo. La palabra de Dios consuela. Dice el Salmo 119:50, esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Nosotros podemos entregar palabras de consuelo a aquel que está triste o desvalido, pero la palabra de Dios tiene esa acción que penetra hasta las fibras más íntimas del alma, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es suficiente para conocer lo que Dios ha revelado acerca del tiempo futuro y hacia dónde vamos, el cielo. Nos dice la carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. En su palabra, todo suficiente, su pueblo, nosotros, sus hijos,
descubrimos y encontramos un Dios fiel, poderoso, sabio, omnipotente, omnisciente, misericordioso, compasivo, bondadoso, soberano, y todo eso a favor nuestro, a favor de todos los creyentes. Y Dios espera que conozcamos su palabra, para que lo conozcamos profundamente a Él y por sobre todo la podamos obedecer. Colosenses 2:8 nos dice una gran verdad. Nótense el imperativo. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La Escritura nos habla de los peligros que enfrenta una iglesia que no cree en la suficiencia de las Escrituras, que combina las Escrituras con otros escritos no bíblicos. Además, Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 3 declara un versículo muy conocido de la defensa de la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El pasaje enfatiza esta palabra, una vez dada a los santos. Esto indica claramente que ningún otro escrito, ninguno, absolutamente ninguno, aunque venga del pastor más dedicado, estudioso, o del teólogo preeminente, o cualquier denominación, puede complementar a lo que la palabra de Dios entrega. La Biblia, y solo la Biblia, contiene todo lo necesario para que usted y yo, el creyente, entendamos el carácter de Dios, la naturaleza nuestra, la naturaleza del hombre, y la doctrina del pecado, el cielo, el infierno y la salvación solo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para concluir, el pasaje bíblico que leímos en nuestro devocional resume con bastante claridad la suficiencia de las Sagradas Escrituras, lo cual leeré nuevamente. Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El pasaje bíblico recién leído resume con absoluta claridad la suficiencia de las Sagradas Escrituras. David, el salmista, se regocija, se alegra en la palabra de Dios, declarando que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera, justa, deseable y dulce. Puesto que la Biblia es perfecta, ningún otro escrito es necesario. Juan 10:27, el pasaje de Jesús el buen pastor, nos declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El pasaje dice que la voz de Dios es todo lo que necesitamos oír, sobre todo en este tiempo. Y las Escrituras, y solo las Sagradas Escrituras, son su voz total y absolutamente suficiente para nuestra vida de fe. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra infalible, pura, perfecta, que posee tus mismos atributos, perfecciones y cualidades. Enséñanos a apreciarla, valorarla, leerla, estudiarla, pero sobre todo a obedecerla, para agradarte a ti, pero también para ser de bendición a la iglesia de la cual formamos parte y a este mundo tan perdido y extraviado que se encuentra hoy en día en el pecado. Danos siempre claridad y ayúdanos a redimir el tiempo, donde estos días son tan malos, de tal manera de mirar tu palabra, de valorarla, de aplicarla y de compartirla a otros. Lo rogamos humildemente en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.